Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. Feliz domingo, feliz día. Que todo el día sea un día muy especial para usted y su familia. Estamos aquí en su programa Él es. Y deseamos que usted reciba de la palabra del Señor para que su vida sea edificada, como es el deseo que tenemos todos los que estamos aquí. Pero antes, queremos que usted vea ahora mismo en su televisión nuestros medios de comunicación. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Ingrese a ella, va a encontrar una gran cantidad de cosas que le van a interesar. Pero también queremos avisarle que los domingos aquí en la Hacienda de la Amistad, en Amistad de Puebla, sede central, tenemos 3 reuniones. A las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Seguramente si usted se lo dispone, se propone, vendrá y estará aquí con nosotros para disfrutar de la alabanza, de la conferencia y de todas las cosas que hacemos aquí en el Señor. Como les digo, estamos para servirles. Nuestro deseo es que en verdad usted reciba estas enseñanzas. Estamos hablando ahora acerca de Cristo y la Biblia, dentro de una temática en donde sabemos que el Señor lo que desea para nosotros es vida. Así que en un momento más continuamos con ustedes. Cristo y la Biblia. Seguramente, en algún momento usted ha escuchado de Cristo. Esto lo sabemos, de Jesús, el Hijo de Dios. Y también seguramente ha escuchado acerca de la Biblia, de que existe la Biblia. Por miles de años hemos tenido el testimonio de Dios a través de la Biblia, de su palabra escrita, que nos ha dejado como un testamento, como una herencia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pues bien, estamos hablando precisamente acerca de Cristo y la Biblia, la relación tan estrecha que hay entre Cristo y lo que es la Escritura. El apóstol Juan recibió la revelación, recibió realmente la inspiración, la revelación de Dios para poder llamar al Señor Jesús el Verbo, la palabra. Y nos lo dice claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. Y dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. ¡Wow! Jesús es la palabra, el Verbo de Dios, la palabra viviente, lo que es Dios mismo, pero ahora hecho carne, viniendo a la tierra para mostrarnos cómo es Dios y también para hablar las mismas palabras de vida que nos ha dejado para la posteridad. Entonces, como número 1, empezando esta temática, vamos a explicar que Cristo y la Biblia están vinculados, unidos intrínsecamente. Están unidos entre los dos. Y como los primeros incisos, encontramos que la Biblia es la palabra escrita de Dios y ella, toda la palabra, nos habla del Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura nos habla precisamente del Señor Jesús. En la creación ya estaba el Señor Jesús presente juntamente con el Padre
y con el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, 26, así lo dice. Dice, entonces dijo Dios, el Dios Trino, hagamos. Ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto hablándonos claramente de la pluralidad dentro de la deidad. Pues bien, ahí estaba Jesús, la palabra, y dijo Dios, y las cosas fueron hechas. Entonces, inciso B, Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Vino a la tierra, está ahora aquí en la tierra, en la persona de Jesús, y es manifestada a nosotros a través de la Escritura. Punto C, Jesucristo cumple la Biblia. En Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne, tomó forma de hombre, por medio de la Virgen María tomó forma de hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, dice Juan, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es esto? Que el Señor Jesús, siendo Dios, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre ya había predestinado, ya había dicho que Él vendría a la tierra en forma de hombre para mostrar a la humanidad, a todos los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, cómo es Dios, a su nivel, a nuestro nivel, y nos mostrará de qué manera podemos vivir con Él, en armonía con Él y en armonía con los demás. Tremendo. Entonces, Jesucristo cumple la Biblia. Dice claramente, pero también en el inciso D podemos ver que el Señor Jesús nos está diciendo, yo no he venido para abrogar, para hacer a un lado las Escrituras. Lo que está escrito de mí, lo que está escrito antes de que yo llegara aquí a la tierra, lo he cumplido. Toda la ley, todos los mandamientos, es el único que ha podido cumplirla. Y dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, el Señor Jesús no vino para hacer las cosas diferentes. El Señor Jesús vino para enseñarnos perfectamente y claramente todas las cosas escritas en la Escritura, en la palabra, desde antes y después también de su llegada. Entonces, es importante que podamos entender esto. Y, por último, en esta parte, el Espíritu Santo es el que nos revela a Dios en su palabra. Nos los revela a través del Señor Jesucristo. Y es el mismo que nos revela al mismo Padre, a Dios, en el Señor. La palabra viva hecha carne. Entonces, Jesucristo vino a mostrarnos cómo es Dios. En la persona de Jesús podemos verlo. Si usted quiere ver al Señor, si usted quiere saber de Dios, si usted quiere ver al Padre, tiene que ver a Jesucristo. En alguna ocasión, Felipe, uno de sus discípulos, le decía, muéstranos al Padre. Y le dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no te has dado cuenta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor Jesús diciendo, yo soy Dios también. Porque el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y nosotros podemos ver a Dios a través de la revelación del Señor aquí en la Escritura por medio del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia y vemos lo que nos dice y el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y baja nuestro corazón, podemos entender cómo es Dios y qué es verdaderamente lo que Él desea para nosotros, desea darnos y bendecirnos. Pero bueno, vamos a ir a un breve corte y en un momento regresamos con ustedes.
levantar hoy. Gracias, Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre, que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pues ya hablamos del punto número 1, que nos está diciendo que la Biblia y el Señor Jesús están vinculados intrínsecamente. ¿Qué es esto? Están unidos, son uno solo, están perfectamente relacionados el uno con el otro, más bien son uno solo. El punto número 2, comunión con Cristo es comunión con su palabra. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Si nosotros verdaderamente queremos conocer a Jesús, le tenemos que conocer a través de lo que nos dice su palabra. Evidentemente, tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar la decisión de recibirle, de aceptarle, de creer en él, de entender con claridad que él vino a la tierra, la palabra viviente, el Dios viviente, el Hijo del Hombre, 100% Dios, 100% hombre, que vino aquí a la tierra para mostrarnos cómo es Dios, para a través de su enseñanza y su testimonio, mostrarnos la vida de Dios en nosotros mismos que podemos vivir. Pero este punto es muy importante. Si queremos realmente tener comunión, o sea, cercanía, común unión, una unión perfecta entre nosotros y nuestro Dios, debemos tener también comunión con su palabra, porque no hay otra manera en la que podamos ver y que nos sea revelado y enseñado quién es Dios si no se hace a través de la Escritura. Pues bien, comunión con Cristo es comunión con su palabra. El Señor Jesús dijo esto: escudriñen, busquen las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esto está en Juan 5:39 y dice así: escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús nos está diciendo, no hace falta más que vayan a la Escritura, crean verdaderamente lo que ahí dice, reciban esa revelación, esa convicción de que lo que dice aquí es verdad, y ustedes estarán teniendo ya una comunión conmigo. Lucas capítulo 24, versículo 27, dice que el Señor está enseñando y dice, comenzando desde Moisés, o sea, desde el principio, o sea, desde Génesis, porque Moisés escribió precisamente los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis dice, y luego pasando por todos los profetas, por todo el Antiguo Testamento, les interpretaba, les enseñaba en todas las Escrituras lo que decían de el Señor Jesús. Entonces, debemos entender la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Es tan importante que para nosotros no existe nada más seguro en la vida para guiarnos, para que podamos caminar aquí, que no sea la palabra de Dios. Punto número 3, también importante, guardar la palabra. Esto es leerla, ponerla en práctica en nuestras vidas, nos convierte, nos hace discípulos de Cristo. El hombre no puede apreciar a Jesucristo
como lo hicieron sus apóstoles y la gente que lo conoció y que lo vio en persona hace 2000 años. Porque el Señor ya no está aquí en la tierra. Sabemos que resucitó, que está vivo, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, solo le puede conocer a través de la palabra. Por eso nos guía directamente hacia la palabra y por la revelación del Espíritu Santo en nuestro corazón, produciendo fe para creer en todo lo que Él nos está diciendo. Cristo ya no está disponible para el mundo y solo se le puede reconocer, solo se le puede entender cuando le recibimos humildemente como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y aquí nada más tenemos dos partes que vamos a ver en este segundo bloque. La primera es, guardar su palabra es el rasgo distintivo de un discípulo. Cuando nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro Mesías, el ungido, el Salvador, está hablando y nosotros estamos aprendiendo, siendo enseñados por Él, entonces eso inmediatamente nos caracteriza como discípulos, esto es, seguidores del Señor Jesús. Y esto es importante, muy importante, así nos caracteriza. Juan 8:31 dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, un discípulo es el que permanece en la palabra del Señor. Y el punto B, que también es importante, nos dice, el guardar la palabra de Dios es la suprema demostración del amor del discípulo hacia Dios. ¡Qué increíble! Un maestro enseña. ¿Qué es lo más apreciado por ese maestro que enseña? Que a aquellos que les está enseñando realmente reciban la enseñanza, la aprendan y la pongan por obra. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esto nos deja ver claramente que solamente guardando la palabra, atendiendo lo que dice ahí, mostramos verdaderamente que amamos a Dios. Hay gente que dice, amo a Dios, yo sí amo a Jesucristo, Él es mi Señor, pero jamás tiene cercanía con la palabra. Entonces usted no es un discípulo del Señor, tampoco le ama, porque guardar la palabra y ponerla por obra es el rasgo distintivo de alguien que ama y alguien que es un discípulo del Señor Jesucristo. Pero vamos a un corte y volvemos con ustedes para poder continuar con esta enseñanza que en verdad es rica y sobre todo para que podamos entender con toda claridad lo que el Señor nos quiere decir en este tema tan importante, Cristo y la Biblia. Así que en un momento estaremos con ustedes. Los verdaderos héroes no nacen, se hacen leyendo. Cutie Live.
Pues muy bien, volviendo a la temática, recordando los puntos que ya hemos estado estudiando y analizando. Número 1, Cristo y la Biblia están vinculados intrínsecamente. ¿Qué es esto? Cristo y la Biblia son uno. La palabra es la esencia misma del Señor Jesucristo. O Jesucristo es la esencia misma de la palabra de Dios. Aquí está todo. Bien, número 2, comunión con Cristo es comunión con su palabra. Si alguien dice, yo conozco a Jesús, pero no lee la palabra, el tal es mentiroso. En realidad, no conoce al Señor Jesucristo. Punto número 3, guardar la palabra nos hace discípulos de Jesús, discípulos de Cristo. El guardar la palabra y el que podamos mantenernos y permanecer en ella y poniéndola por obra, nos convierte en discípulos del Señor. Nos convierte en seguidores de aquel que es vida, de aquel que vino para hablarnos palabras de vida eterna, de aquel que vino para darnos palabras que son espíritu y son vida, de aquel que vino para mostrarnos cómo es Dios, de aquel que vino a enseñarnos con su propia vida, testimonio y enseñanza lo que realmente el hombre tiene que hacer para volver a recuperar la relación íntima, perfecta con su Dios. Ya vimos 2 incisos, vamos a ver otros 2. Este es, guardar la palabra de Dios manifiesta a Cristo en el discípulo. ¿Qué es esto? Si yo guardo la palabra del Señor, si yo estoy leyendo mi palabra, estoy leyendo mi tiempo con Dios, mi devocional diario, cada día, y yo estoy guardando esto, yo estoy ahí, entonces esto provoca en mi persona algo tan importante que cuando yo estoy caminando ya, una vez que he estado ese tiempo con el Señor, manifestando la vida misma que Dios me está dando para poderla manifestar a otros. Manifiesto a otros la vida de Cristo que está en mí gracias a que yo he estado guardando, leyendo y poniendo en práctica su palabra. Entonces todo el mundo se dará cuenta de que yo estoy manifestando una vida diferente. No la produzco yo, la produce el Espíritu de Dios en mí por medio de la palabra de Dios. ¡Wow! Esto es algo que me emociona. Entonces, el guardar la palabra manifiesta a Cristo en el discípulo y es una persona en la que se puede ver la vida de Cristo en él. Hay luz en su vida. El siguiente inciso dice, guardar la palabra de Dios hace, esto es muy importante, hace o provoca que el Padre y el Hijo establezcan su morada en el discípulo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Fíjese, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¡Wow! Sabemos que estamos en Él. Entonces, el guardar la palabra hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo establezcan su morada, su habitación, aquí en el corazón del discípulo. La Escritura nos dice que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una cosa importante. No podemos amar y honrar más a Dios de lo que amamos y honramos su palabra. Usted puede decir muchas cosas acerca de Dios, cosas que puede oír, cosas que le pueden comentar, cosas que puede inclusive recibir de otra forma, pero eso no es. Lo importante
es lo que usted mismo experimenta y recibe de Dios a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es personal. El encuentro con Dios es personal. La oración a Dios es personal. El hacer la palabra de Dios es personal. Todo tiene que ver entre usted y Dios de una manera personal, común unión, unidad con Él. Y por esta razón es tan importante la palabra del Señor. Si decimos que amamos a Dios, pero no leemos su palabra, entonces no es cierto. La palabra de Jesús es importante para nosotros. No podemos decir que amamos a Jesús si no le conocemos a través de la palabra. Juan 6:63, ¿qué dice? El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Y aquí vienen estas palabras que hemos estado estudiando. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y otro versículo más, Juan 5:25 dice: de cierto les digo, que viene la hora, y ahora es. La hora ha llegado para todo ser humano, cuando los muertos, aquellos que están en pecado, que viven muertos por el pecado, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen, la oyen y la reciben, entonces esos vivirán. Cristo nos habló palabras de vida. Todas las demás palabras que puede usted escuchar del hombre son eso, solamente palabras. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Cuando el hombre tiene la voluntad de oír la palabra de Jesús, entonces suceden milagros impresionantes en nuestra vida. Cosas que pensamos que jamás podríamos ser y cambiar, Él lo hace de una manera extraordinaria para nosotros. Por esto es tan importante esto que hemos estado estudiando hoy y que seguiremos estudiando, Cristo y la Biblia, para que podamos entender que la Biblia es básicamente en donde podemos conocer a Dios, tener una relación con Él y podemos vivir aquí en la tierra escuchando y viviendo la palabra del Señor. La semana que entra vamos a continuar y vamos a seguir con esta temática tan apasionante. Así que Dios les bendiga y la próxima semana estaremos con ustedes.